Hola a todos, bienvenidos a esta nueva reflexión linuxera, aquí con KDPlasma en modo tiling. Vale, vamos a comenzar con esta reflexión que será la software, que será la libertad en el software. Como sabéis, yo apoyo el software libre, incluso he ayudado a traducir varios proyectos, pero... Y esta es un poco la reflexión libertad, ¿vale? Entonces voy a reflexionar un poco sobre lo que es la libertad, sobre lo que es el software libre en este aspecto. Y a ver, tengo que reconocerlo. Claro, el software libre hace una labor muy importante. El problema actual, es uno de los problemas más grandes que tiene lo que es la humanidad, es el hecho que, claro, justamente estas grandes empresas más... O sea, de que, por ejemplo, empresas muy grandes, ¿no? Mantienen un monopolio sobre programas informáticos. Que claro, alguna gente, y aunque la gente diga no, pero es que son varias, no, porque realmente son muy poquitas y seguro que tienen algún tipo de alianza. Además hay otra cosa que se puede usar para rebatir un poco todo el asunto, y es que, y siendo prácticos, ¿cómo decirlo? Estas empresas, debido a su propia naturaleza, claro, lo que hacen es mantienen, ¿no?, un control sobre todo esto. Y el problema que tiene eso es que les da un poder injusto sobre los usuarios de ordenadores. Claro, a lo mejor hace unos 50 años o así, pues no sería algo tan importante. O sea, sería importante, pero no tanto. Pero actualmente, en la época actual, vale, uno de los mayores problemas es eso. Y es que realmente el software, los programas informáticos, son una herramienta que utilizan montones de personas para llevar a cabo su entretenimiento o su trabajo. Entonces, claro, que solo usen software privativo y que dependan del software privativo completamente, les da a estas grandes empresas un poder enorme sobre las personas, lo cual restringe la libertad y puede, bueno, como ya por ejemplo dijo Richard Stallman en algunos vídeos, claro, hacer que estas empresas acaben teniendo pues control sobre todo. ¿Por qué? Porque claro, al controlar los medios de trabajo que usa la gente para trabajar, para ganarse la vida, para tener un sueldo y poder ir a su casa a cenar y tal, y que pues obviamente la gente está obligada a usar lo que quieren estas compañías para uno poder vivir. Y en segundo lugar, el hecho de que los gobiernos apoyen esto, en plan, por ejemplo, en algunos casos programas... Los gobiernos, claro, son este tipo de programas privativos. Por eso yo digo, en plan, administración pública, que el código tiene que ser público, tiene que ser software libre, precisamente por ese motivo. Por el hecho de que realmente, claro, esto le da a las empresas poder incluso sobre las herramientas que se utilizan a nivel de la administración, a nivel de las instancias públicas o incluso para algunas herramientas que incluso usan las personas que legislan. Lo cual, pues claro, al ser herramientas usadas por tanta gente, estas empresas tienen un poder enorme para presionar a los gobiernos e instaurar condiciones favorables para ellos, porque si no, mira, podrían, no sé, decir, les quitamos la licencia para usar este programa a vuestras administraciones, ¿no? Además de que, claro, el tema mueve mucho dinero y a los políticos no muy... O sea, que no sean muy éticos o íntegros, eso les puede hacer cosita. Entonces, pues por ese motivo el software libre es algo esencial en este tipo de cosas, pues porque es una vacuna contra este dominio ejercido por estas grandes corporaciones. Y por ese motivo, yo lo voy a decir así, es algo que considero muy importante. Pero claro, también hay que tener en cuenta algunos aspectos. Sí que es cierto que hay veces que el software libre no es capaz de suplir todas las necesidades de una persona. Y a ver, aunque por ejemplo Richard Stallman dice que directamente no lo uses, sí que es cierto que a lo mejor hay muchas personas que no pueden permitírselo, porque imagínate que es un padre de familia, ¿no?
que trabaja usando su ordenador y para eso necesita determinado programa privativo y no hay una alternativa libre que pueda usar ni que le permita crear archivos que a lo mejor a la empresa le pueda mandar y que estos puedan abrir. Entonces, claro, en ese caso no puedes permitirte usar el programa libre. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿vale? Tú tienes una obligación para con tus familiares. Tienes una obligación a lo mejor para con tus hijos. Y en el caso de que tu mujer no trabaje, también con ella. Entonces, claro, a este tipo de persona no le puedes decir que, por ejemplo, deje su trabajo. O sea, que, por ejemplo, no utilice software no libre y que por consiguiente tenga que dejar su trabajo y no podrá obtener dinero ni para vivir él ni para vivir sus seres queridos. Además, claro, las personas también tienen derecho a poder hacer actividades para obtener como mínimo el dinero que necesitan para vivir. Entonces, pues por ese motivo, y a menos que logre hacer algún proyecto de emprendimiento ahí más personal, más tal, y que luego a lo mejor lo convierta en una empresa y a lo mejor logre sacar de ahí pues un beneficio económico lo bastante importante, no le queda más remedio que pasar por el aro. Por eso yo sí soy una persona, pues considero activista por el software libre, pero que tampoco voy a lo más in extremis, ¿no? Trato de mantener o sea, por eso trato de estar lo más libre que pueda, ¿no? Y usar la mayor cantidad de software libre que pueda, pero si por algún motivo de practicidad, porque a lo mejor una alternativa libre no suple todas las necesidades, o porque o sea, todas las necesidades que se tienen de ella, o porque a lo mejor ¿cómo se explica? Por algún motivo práctico, porque por ejemplo en el caso de redes sociales tal, ahí a lo mejor necesito usar alguna privativa en algún momento porque hay gente con la que necesito contactar, pues ahí puedo estar ya un poquito dispuesto a usarlo. Pero si no, yo trato de siempre las alternativas libres. Por ejemplo, a ver, yo Telegram a nivel de servidor no es libre, pero lo uso por dos motivos, porque hay bastante gente y muchos grupos a los que estoy unido y que me interesan, y sí que es cierto que posee bastantes funcionalidades. Entonces pues sí que es cierto que ahí es práctico, y como hay algunos clientes libres, pues más o menos tal. Pero por ejemplo WhatsApp, yo claro, WhatsApp lo tengo porque por ejemplo para una cosa de unas prácticas, creo que era algo más del tema laboral, pues claro, necesitaba usar WhatsApp. Y entonces es eso, si en tu trabajo necesitas usar WhatsApp, vale, si el jefe dice dame tu WhatsApp para que te podamos decir sobre ta, obviamente tú no le puedes decir es que yo no uso WhatsApp. A lo mejor no le puedes decir, claro, el tema es que yo no mira, prefiero darte esto. Pero que, o sea, a lo mejor dices, prefiero darte XMPP, pero ¿qué es eso? Usa un WhatsApp, ¿no? O sea, al jefe no le va a importar tanto la parte de la libertad, no le va a importar tanto que tú uses XMPP, simplemente te va a decir, va, usa, mira, me estás hartando, usa WhatsApp, ¿no? O algo por el estilo. Porque realmente es lo que Lucy tampoco quiere, ¿cómo decirlo? Ponerse más la cabeza. O al menos esa es un poco mi opinión, más o menos viendo un poco cómo suele ser la gente. Entonces, pues por ese motivo, yo, en lo personal, en lo específico, recomiendo eso, tratar de, pues, a ver, si necesitas pasar, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, el tema, mi padre, mi padre, por ejemplo, sabe de tecnología, pero tampoco sabe tanto. Logré instalarlo en Linux y más o menos actualmente con lo que, puede hacer más o menos todo. Se queja, por ejemplo, de que en GIMP hay algunas cosillas que son más difíciles o que las capas no se sienten igual, ¿no? Pero a ver, claro, eso tampoco es un problema hiper mega serio de que falten funciones. Por ejemplo, es eso, si en GIMP, por eso en plan, no te vayas a Photoshop, por ejemplo, si en GIMP puedes hacer lo mismo que una cosa igual a Photoshop, solo que en GIMP tienes que dar más camino, no tienes motivo para ir a Photoshop. Puedes quedarte la alternativa libre. Aunque sí que es cierto que, a lo mejor por la forma en la que diseñan el programa, pues lo hacen así. Aunque yo lo que recomendaría sería un poco eso, tratar de ir teniendo cuidadito con todo eso.
Claro, al final al fin y al cabo, claro, el tema, lo importante es ir siempre hacia la libertad, ¿no? Yo pues trataré. Claro, el tema es que es cierto que, claro, en el caso de XMPP, como no mucha gente lo tiene, a lo mejor te puede. A mí me pasa a veces que me da un poco de cosa de esas, le voy a decir a alguien, si tienes XMPP. Yo sé que, por ejemplo, la mayoría de gente, teniendo en cuenta mi generación, seguramente no vaya a tener. Porque, bueno, más o menos la gente es un poquito tatatín. Entonces vamos a ignorar un poco esa parte, pero es algo que yo reconozco que hay que tener un poco de cuidado más en ese aspecto, aunque este vídeo es un poco unas divagaciones, no más que tal. Entonces pues sí que es cierto que, a ver, por ejemplo, claro, uno de los problemas de los programas libres no es eso, que no hay alternativas que permitan suplir algunas actividades esenciales. En el caso de GIMP, pues el desarrollo está un poco parado lo que se refiere a la publicación de versiones, ¿no? Se ha quedado estancado en los 10.38, todavía no hay nueva versión, esa versión pues ya está un poquito desactualizada en algunos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno. Y al final es eso. Claro, el tema, yo pues mantengo un equilibrio entre lo que es la libertad y la practicidad, tratando de irme un pelín más hacia el lado de la libertad. Vale. Aunque, claro, ahí va el tema. Claro, la practicidad es algo tal, ¿no? Porque realmente un software, al fin y al cabo es una herramienta. Tiene que ser práctica, o sea, es una herramienta que la gente utiliza para desempeñar una actividad. Lo que significa que el software debe ser práctico. Por eso, o sea, en ciertos sentidos, es que estoy a ver, que un software pierda un poco de practicidad a cambio de darte libertad, no pasa nada. Pero si un software libre no es nada, o sea, a la hora de usarlo, pues no es nada práctico, da muchos fallos y tal, y tienes una alternativa, pues que es práctica de usar y no da tantos fallos, pues irás a la alternativa primitiva. ¿Por qué? Porque la gente tiene que poder realizar su trabajo en un programa que funcione. Entonces, pues es un poco eso. Por eso hay veces que hay que hacer un poco de balance. Por ejemplo, yo a Richard Stallman, y esto no quiere decir que, por ejemplo, no esté de acuerdo con gente como Richard Stallman. Yo estoy un poco de acuerdo con, por ejemplo, las opiniones de Richard M. Stallman. Es una persona que me parece, pues, que es una persona muy idealista, que lucha mucho por sus ideales. Y pues no hace nada que no pueda hacer con software libre, precisamente por eso. Porque lucha mucho por sus ideales. Pero claro, la mayoría de personas, claro, tampoco podemos permitirnos ir tanto hacia nuestros ideales en algunos casos. Entonces, pues, claro, el tema, gente como Richard Stallman, por ejemplo, es un ideal, ¿no? Es algo que, por eso, gente como Richard Stallman es alguien a lo que tenemos que aspirar, ¿vale? Lo que se refiere a la parte del software libre. Vale, y aunque a lo mejor nunca podamos llegar a ser como él en ese aspecto, pues tendríamos que, ¿cómo decirlo? Al menos tratar de intentarlo. Vale, es alguien en quien tenemos que fijarnos en esos aspectos. Por ese motivo. Más o menos esto es un poco todo esta reflexión sobre la libertad del software. Vale, sí que es cierto, a ver, hay gente que dice que el open source y el software libre son lo mismo. Vale, os informo de que no, ya que pues el software libre es un movimiento social. El open source solo se centra en los aspectos prácticos, que es algo que, o sea, los principios prácticos son algo bueno, pero que no debe ser lo único. También hay que tener en cuenta la parte ética, filosófica y política. Aunque alguna gente en YouTube la palabra política le den arcadas. Vale, la política es algo importante porque es la herramienta que sirve para gestionar la sociedad. Vale. Por eso, yo, claro, hablo de software libre en plan Free Software Foundation, no solo la hostia. Claro, sí que es cierto que si hablamos a niveles... Claro, de hecho es que claro, el tema a niveles puramente técnicos, no tanto éticos o sociales, software libre y open source son lo mismo.
Por eso sí que es cierto que en la práctica, cuando tú usas unas aplicaciones, aunque algunas aplicaciones sean open source, no totalmente libres, sí que es cierto que partes de las aplicaciones son libres, entonces ahí se puede hacer un poco pasar por el aro, pero eso es un berenjenal en el que no me voy a meter en este vídeo, porque literalmente a lo mejor podríamos pasarnos hablando horas. Solo que yo digo software libre cuando hablo y no open source, o así para indicar, ¿no?, el hecho de que yo siento un compromiso más hacia la parte social. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado. Chao.